Francisco Rocha, periodista y analista político. Nos acompaña también Mauro Andino, ex candidato a la Asamblea Nacional por Pachacutic. Para empezar, damos la palabra a Belén. Han pasado ya 2 semanas desde que arrancó la campaña electoral de esta segunda vuelta y han sido pocos los momentos, los actos o las estrategias que han causado impacto en el electorado o que de alguna forma han agitado el tablero electoral. Al parecer se trata de una de las elecciones más reñidas de los últimos años. Por tanto, en estos días los candidatos deberían mostrar sus mejores cartas para que los indecisos tomen una definición. Hasta el momento solo se pueden destacar 2 hechos que en algo han agitado el tablero. Por un lado, la firma de un acuerdo entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic, brazo político del movimiento indígena, y por el otro, el encuentro del presidente candidato Daniel Noboa con su homólogo estadounidense Donald Trump. Los dos han generado aplausos, pero también críticas. Veamos un resumen de lo que fueron estos 2 hechos. ¿Casualidad o estrategia? Cualquiera sea la respuesta, los 2 candidatos a la presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González, ocuparon el pasado fin de semana en actividades que concentraron la atención de los medios y, por supuesto, de los electores. El viernes el presidente candidato Daniel Noboa viajó a Estados Unidos y el sábado mantuvo un encuentro no oficial con su homólogo estadounidense Donald Trump. De la visita solo hay esta foto y aunque el encuentro trascendió, los detalles hasta hoy son mínimos. A decir de Noboa, la cautela responde a un pedido del propio Trump. Una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada, que no dé demasiados detalles. Según el presidente candidato, el encuentro sirvió para hablar de temas relativos a seguridad, migración y comercio. Solicitamos que incluyan en la lista de terroristas a los grupos narcoterroristas que en este momento afectan la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué le dijo sobre eso el presidente Trump? Dijo que lo va a revisar. Estamos poniéndonos al día, digamos, con 20 años de retraso en lo que es una conversación sobre un tratado de libre comercio, y hay la apertura de parte de Estados Unidos. Por su parte, el domingo 30 de marzo, tras varias semanas de expectativa por saber a qué candidato apoyaría Pachacutic, que resultó tercero en la primera vuelta electoral, se selló finalmente el apoyo hacia Luisa González. Con la firma de un acuerdo de 25 exigencias presentadas por el movimiento indígena, el correísmo se hizo de esta alianza. Este día histórico quedará grabado en las memorias como un país donde la libertad empieza a regresar a los ecuatorianos. El gran ausente en el acto fue el presidente de la CONAIE y ex candidato a la presidencia por Pachacutic, Leonidas Issa. Lo único que hubo fue un video enviado por Issa en el que más que un acuerdo se evidenció un condicionamiento. Al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes. ¿Pero cuáles son esas 25 exigencias? Entre las principales están, por ejemplo, auditoría y moratoria minera, rechazo a una asamblea constituyente que atente contra los derechos de la naturaleza o conquistas sociales, auditoría de la deuda externa y construcción de una agenda legislativa. 2 hechos que han marcado la campaña. Una campaña que hasta hoy se maneja tibia, con acusaciones de lado y lado en redes sociales y con pocas propuestas, lo que genera más temores que certezas en un electorado cada vez más desilusionado de la política. Esos han sido los elementos quizás de mayor atención en la visita de Noboa a Trump y la alianza con Pachacutic. ¿Qué leer, qué interpretar? ¿Esto cómo se va a expresar en la votación del próximo domingo? Yo creo que hay ya casi una decisión, diría en el país. O sea, las 2 fuerzas políticas que terminaron primeras en la primera vuelta, lo apostaron todo en esa primera vuelta para que salga en una sola vuelta, como decían antes, ¿no es cierto? Y creo que los 2 tuvieron éxito. Tanto que suman casi el 90% entre los 2 candidatos, el presidente Noboa, presidente candidato, y la candidata del expresidente Correa, la señora González.
pero no lograron consolidar lo que eso es los evidente, dos. Ya tenemos esas dos. Se queda ahí una torres. parte, tanto que se vuelve tan importante un 5.6% del señor Issa, que claro, que en otras circunstancias ese 5.6 en una primera vuelta no era muy importante, como creo yo que en las definiciones del gobierno ni para el uno ni para el otro son importantes, pero sí van, y a el mensaje que acabamos de escuchar, sí van a condicionar esa relación. ¿Qué sacar de esto? El presidente Noboa echa mano de su cercanía a los Estados Unidos, nos plantea, o sea, demuestra una vinculación con el presidente electo. Quizá no se puede medir lo que trae, digamos, de esa relación, pero sí demuestra una cercanía. La otra candidata demuestra la cercanía con Maduro. Y entonces, claro, uno dice, si vamos a comparar quiénes son los cercanos entre los Estados Unidos y Maduro, entre que están mejor en Venezuela que en el Ecuador, entre que no sabemos qué mismo van a proponer sobre la dolarización, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Entonces, claro, el país va a decidir, yo espero que con libertad. Ok, vamos a tratar eso de la dolarización, Mauro. Maduro y Trump, esa es la definición del próximo domingo. Andrés, muy buenas noches. Sí. Un saludo cordial Gracias. para Francisco y para toda la audiencia. A ver, yo quisiera citar una frase muy famosa del expresidente argentino Raúl Alfonsín. Él decía, con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa. Y ahí la gran pregunta es, ¿el gobierno de Daniel Noboa efectivamente ha hecho de la democracia un instrumento que permita garantizar esos derechos económicos y sociales para la gente? Y la respuesta es lapidaria. Bueno, pero no lo ha tampoco logrado. tenemos ninguna garantía de que Luisa ofrezca eso. Permítame, Andrés. ¿Y por qué no ha conseguido desarrollar el ejercicio de esos derechos? Porque el diagnóstico es lapidario. Y voy a citar algunos números del INEC. Cuidado, o sea, vaya alguien a pensar que es un invento mío. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, organismo adscrito a la Presidencia de la República, señala que el empleo formal se redujo comparando el 36% del 2023 al 33% en diciembre del 2024. Durante un año de gestión de Daniel Noboa, la pobreza y la pobreza extrema se incrementó. La pobreza al 28%, la pobreza extrema me parece que al 12%. Llegamos a los mismos niveles, Andrés, de la época de la pandemia, durante el año de gobierno de Daniel Noboa. La migración. Durante el 2024 recibimos remesas por más de 6.500 millones de dólares. Un 20% más que lo que se recibió durante el 2023. Es decir, no hay política de empleo y lamentablemente nuestros cerebros siguen fugando al exterior por culpa de políticos sin cerebro. No hay democracia. Entonces, y solo cierro con esto, Andrés, el diagnóstico consecuentemente es lapidario. No ha pasado la prueba, no ha hecho bien las tareas y consecuentemente el país exige un cambio de mando y un cambio de timón. El país está buscando regresar a la democracia, Andrés. Y han sido 20 años y de esos 20, yo diría estos últimos 7, 8, un esfuerzo permanente, pero con una carga y una mochila bien grande, que es la de la Revolución Ciudadana, que cuando no gana, tira a matar a quien llega. ¿Por qué el expresidente Moreno puede más o menos cumplir los 4 años? Porque se queda con más de la mitad de lo que era Alianza País, de la vieja Alianza País o el viejo membrete de la Revolución Ciudadana. Y ahí completan los que están en la función pública casi 17 y 18 años. ¿Por qué digo que estamos buscando retomar la democracia? Porque lo que nos plantean es una dictadura. Dictadura que del proletariado decían antes las izquierdas, pero dictadura al fin. Lo que estamos buscando es que la democracia pueda tener lo que dice Mauro: salud, educación, libertad. Libertad. Sobre todo. Primero, permítame discrepar abiertamente con esa adjetivación que hace Francisco respecto de que con Luisa González o con las izquierdas, porque ahora es un programa más amplio, es de las izquierdas, de Pachacutic, de los movimientos sociales, de la Revolución Ciudadana. ¿Y usted, Mauro, piensa que, por ejemplo, la propuesta de Rafael Correa de este capitalismo controlado es la opción que vamos a tener? Es que primero hay que desmontar lo que usted, y con el afecto que le tengo a Andrés, de Rafael Correa, porque la candidata a la presidencia es Luisa González. Es que es un mensaje de Rafael Correa, por eso yo planteo. Pero yo es creo el que, capitalismo controlado. Pero yo creo que hay que, y esa no es la categoría adecuada, si usted me permite también, Andrés, para desarrollar las ideas. Primero,
la candidata es Luisa González, no es Rafael Correa. Yo creo que ya basta de darle demasiada centralidad al expresidente Correa. Y también me parece una falta de respeto en contra de Luisa González minimizarla en sus capacidades y hacerla parecer como que poco más es alguien que no tiene voluntad, juicio y decisión propia. Eso me parece inaudito en una democracia seria. Segundo, yo no puedo estar de acuerdo con que Francisco catalogue como que el programa de las izquierdas es prácticamente un camino a la dictadura. ¿De qué democracia hablamos con Daniel Noboa? Una democracia que tiene controlados los órganos electorales, que el CNE hace lo que le dice el ministro de Gobierno que estuvo aquí hace unos instantes con el tema de los dispositivos móviles, de los celulares, y que rápidamente hizo eso el CNE y que ahora es inaplicable, producto de la sentencia de la Corte Constitucional. No va a existir efecto jurídico, eso se le olvidó al ministro de Gobierno mencionar. Un CNE que no controla, que regalan cocinas de inducción en la campaña de la primera vuelta. Un CNE que no le obligó a sacar licencia sin sueldo, violentando el artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Sabe cómo se llama el gobernante que teniendo que dejar el cargo de forma definitiva, de forma temporal, no quiere? Ese sí se llama dictador, no aquel que quiere emprender grandes transformaciones sociales para cambiar la correlación de fuerzas y la estructura social y económica que actualmente responde a 8 años de neoliberalismo, porque los 3 gobiernos han sido exactamente iguales. Francisco, con usted terminamos este segmento y vamos a publicidad. Andrés, a mí me apena. Mauro es hombre formado, ha sufrido en carne propia el tener pensamientos distintos con el expresidente Correa, que él quisiera que no le nombremos. No nos gustaría nombrarle, está presente en todo, se asoma hasta en la sopa. La pobre señora González, y así le digo, se tiene que poner atrás de él para que le tomen las fotos. Me parece bastante misógino y machista eso, Francisco. No es eso, con todo respeto. No, lo que estoy diciendo es que... Estás diciendo que una mujer necesita estar detrás si el tribunal electoral nombrado por ustedes... Por nosotros. Claro, están si desde ahí. Tamaín, pues, pero desde Francisco, usted, ¿nombraron ustedes o no a Moreno? Pero si Diana Tamaín es resultado del difunto Trujillo, Andrés, por amor de Dios. O sea, pero yo sí creo que la por verdad... ustedes, No, perdóneme, le designó el difunto Julio César Trujillo. Lo que ustedes aplaudían con Moreno. Es designada por Julio César Trujillo y compañía. Mauro, Diana Tamaín yo tuve la paciencia de escucharle pero no puedo aceptar que mienta, Francisco. Yo tuve la paciencia de escucharle decir que se han tomado las instituciones. Si alguien se tomó las instituciones a patadas, fue el correísmo. Y que usted me dice, pero por supuesto, y si usted me dice, Mauro, si no, ¿cómo ganó Moreno? Si no, ¿cómo ganó Moreno? Pero si Diana Tamaín no era la presidenta del CNE en esa época. Le estoy diciendo, vea. Francisco está confundido de hechos. Pero discúlpeme, le estoy diciendo, por último, lo que quiero decir es, la libertad cuenta mucho para reconstruir la democracia. Vamos a ir a la publicidad, retornamos en un minuto. Quien gane las elecciones y llegue al Palacio de Carondelet tendrá otro reto: conseguir gobernabilidad. Pero tiene algunos puntos en contra. Una asamblea cuasi bipartidista en donde será difícil conseguir los apoyos necesarios, una sociedad incrédula de la clase política y decisiones que seguramente deberán ser fuertes y radicales para mejorar ciertos temas de la realidad nacional. Así nace la pregunta: ¿el próximo gobierno podrá gobernar? Son las 22:05 y vamos a nuestro segmento final del programa. Quiero dar la palabra a Mauro para que nos dé su apreciación. ¿Se podrá gobernar? El país está absolutamente desencantado de estas disputas. En fin, ¿qué me importa a mí si es esto o este otro? Lo que quiero es que resuelvan mis problemas. ¿Eso se puede lograr? Se puede lograr si es que existe un proyecto de país y si es que hay un plan de gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas. Yo le pregunto a la audiencia y a todo el pueblo ecuatoriano, ¿cuál es el proyecto de país que ofrece Daniel Noboa? ¿Qué proyecto tiene? ¿Tiene siquiera partido político serio? Porque lo de él es una maquinaria electoral, es una recicladora de distintos actores, de distintos partidos políticos que se quedaron marginados o que vieron el momento, la oportunidad para treparse al caballo, entre comillas, ganador. ¿Tiene un proyecto real en materia de política criminal? El famoso Plan Fénix se adecúa a un Plan Nacional de Seguridad Integral como ordena la Ley Orgánica de Seguridad Pública. No se trata de encontrar respuestas fáciles
y simples para problemas complejos. Y eso es lo que hace el gobierno, trayendo un mercenario. Algo que levanta humo, polvareda, espectacularización de la política. Un mercenario internacional que, dicho sea de paso, fue acusado y sentenciado por crímenes en Irak por el asesinato de 17 civiles. Luego le indultó Donald Trump, pero el indulto no significa que el delito no se cometió. Pues. Significa que por los vínculos políticos le perdonaron. Bueno, a ese mercenario le traen acá. Eso no es política pública. Ese no es un plan de política criminal. Tenemos un muerto cada hora. Durán es la ciudad más violenta del planeta. Más de 140 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué vamos a hacer Venezuela con Luisa González? Pero si tenemos la ciudad más violenta del planeta por encima de la capital de Haití, que está en guerra civil, por encima de países como Siria, como Afganistán, como Irak. O sea, es que de verdad es inaudito que se utilicen ese tipo de retórica. Ve, Francisco, el debate de los dos candidatos, ¿usted advierte quién es de izquierda o quién es de derecha? No, la verdad es que no. Mauro decía hace un rato que las izquierdas tenían un proyecto, fueron absorbidas por el expresidente Correa y los nombres que ha ido tomando el movimiento, que como dice Mauro, aquí casi son dueños, ¿no? El presidente también se hizo su movimiento y ahora tiene. En otro caso le han prestado el membrete unos y siguen ahí. Pero la reconstrucción de la democracia, no solo para que la gente no tenga hastío, para que diferencie entre quién es de izquierda, quién es de derecha, tiene que ver una propuesta económica de donde las libertades cuentan, y voy a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque el desarrollo se da si toda la sociedad puede avanzar, y no dirigida por, sino que el Estado nos tiene que garantizar esta posibilidad de hacer todo lo que querramos hacer, pues. Y no lo que está pasando, como dicen, Durán, o lo que pasa en Guayaquil, o lo que pasa en cualquier ciudad del Ecuador. Pero, ¿quiénes nos dicen que quieren retomar esto para cambiar el modelo? Los que creen en Venezuela, pues. Los que creen en Nicaragua, los que creen en Cuba. La vieja Cuba es la mayor demostración de cuánto tiempo se han quedado y no han encontrado las soluciones. Yo voy a insistir siempre. Creo que la democracia es perfectible, creo que la democracia tiene que hacerse, y este momento el Ecuador se juega si vamos por un totalitarismo o por la construcción y la viabilidad de la democracia. Esa es la definición del próximo domingo, Mauro. Yo quisiera preguntarle a Francisco. Él habla mucho de democracia, de derechos humanos, de libertad, y yo coincido con el discurso al menos. Pero yo le pregunto, si viniera el príncipe saudí de Arabia Saudita y te propone hacer inversiones aquí en el Ecuador y emprender un proyecto comunicacional, ¿tú le aceptarías? No, a ninguno. Primero porque en el Ecuador, en el Ecuador no han venido inversiones hace 60 años. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque la derecha tiene un doble rasero para juzgar a los regímenes autoritarios. Eso es otra cosa. Y lo de Venezuela, yo lo he dicho, Andrés, en sus programas. Yo considero que no es una democracia. Es una dictadura, lo he dicho abiertamente, pero sí me molesta cuando se usa maniqueamente el tema de Venezuela, pero en cambio si les plantearan negocios con Arabia Saudita, donde se lapida a gente, donde se decapita, donde hay pena de muerte para los homosexuales, donde no hay derechos para las mujeres, pues entonces Arabia Saudita, Qatar y todos los Emiratos, entonces ahí sí vale la pena que el Ecuador tenga relaciones económicas con esos países. Entonces lo que yo digo es, no hagamos un uso maniqueo de países donde han fracasado modelos, pero que no son los nuestros. Yo también podría decir el capitalismo ha fracasado en muchas partes del mundo, porque hay 1.000 millones de personas que no saben qué van a comer el día de mañana, y hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen baterías sanitarias ni siquiera para hacer lo más elemental. ¿Tiene preocupación de que perdamos el dólar, por ejemplo? En lo absoluto, Andrés, esa es otra muletilla. Vea que han usado... Vea, recuerde, usted es un hombre conocedor de la historia, usted tiene más años que yo, y le digo con respeto. Vea, cuando el doctor Borja competía contra Febres Cordero, en el debate le dijo que era comunista, socialista, marxista y ni sé qué vainas más. Luego Alvarito Noboa Papá contra Lucio Gutiérrez, porque estaba aliado con el MPD, le dijo que era el maoísmo del comunismo chino y tantas vainas más. La derecha siempre usa estas muletillas. No hay ninguna diferencia. Hay que fortalecer la dolarización, ¿sabe cómo? Y aquí le hago varias propuestas, al contrario de lo que hace la derecha.
Por ejemplo, evitar la fuga de capitales especulativos de nuestro país y evitar que las ganancias de las grandes oligarquías financieras saquen fuera del país y las depositen en paraísos fiscales. Si no es porque la dolarización si se no garantiza es comunismo, con eso, con lo de dólares. Luisa, hay una similitud de propuestas entre el uno y el otro. Hay un populismo rampante desde hace algunos años. Y yo creo que el expresidente Correa fue el primero en echar mano de eso. El gran desastre del país, Andrés, es que la primera minoría de la política ecuatoriana, que tiene estructura, que tiene, depende de la voluntad de un señor que decide quién es el candidato, quién es esto, quién es otro, calla a unos, hace hablar a otros. Habla él de la dolarización y te dice que no. Él dice que no. La señora González dice que sí, que ella va a fortalecer el dólar y firme el acuerdo con Pachacuti. Y uno dice de esos 25, a ver, no minería, no petróleo, no. Y una serie de cosas que son buenas para el desarrollo del país, sociales. ¿Y de dónde vamos a tener la plata si no vamos a hacer nada de lo otro? Aquí está el acuerdo que se firmó. Firmado, y yo dudo mucho que sí. lo hayas leído porque acabas de insinuar como que por haber firmado con Pachacuti no se va a fortalecer el dólar. No, Aquí no, está. ahí dice el que punto sí. 23, garantizar y fortalecer la dolarización. Sí, pero los otros sobre puntos no garantizan. De los 25 puntos, créame, Andrés y pueblo ecuatoriano, al menos 22 puntos son de coincidencia nacional. Fortalecimiento de la salud pública, de la educación pública. Pero es que los sectores es la tesis que yo he planteado durante todo este panel, que no hay diferencias entre González y Daniel. Sí hay diferencias. ¿En qué sentido? Que Daniel Noboa no tiene un equipo de gobierno, no tiene un proyecto de país, tiene una maquinaria electoral que él fuera de ADN o del gobierno desaparece. No tiene un proyecto de país claro en cuanto a planificación y diseño de política pública para resolver los problemas. Estuvo hace poco aquí el ministro de Gobierno, a quien yo respeto y estimo, porque le conozco desde hace muchos años cuando él era asesor legislativo. ¿Planteó alguna propuesta de política pública? ¿Hizo algún planteamiento? Dijo, este es el proyecto de país, este es el horizonte, el sueño compartido ecuatorianos que nosotros les estamos planteando para construir una comunidad integrada. Eso no le planteó falta nada. a Daniel Noboa. Que Les falta a los dos. Yo creo eso. Le falta a los dos. ¿Por qué? Porque el uno dice en mi gobierno, la señora González, el otro dice no pudo hacer mucho en un año. Escuchan al expresidente Correa que dice en un año no se puede hacer mucho. A ver, yo me conformaría, Andrés, como ecuatoriano, como gente, con que nos ayuden a reinstitucionalizar el país. Que si uno de ellos hubiese propuesto claramente la reinstitucionalización, o sea, el que no dependan de la voluntad de alguien, ya sería bastante. Pero ahí hay una cosa, estamos tomados ya por delincuentes organizados y organizados que ya están en los partidos políticos, que tienen candidatos propios ahí y que les dieron espacio. Y entonces uno dice, a ver, vamos a luchar. Hay una política pública sobre la delincuencia y el narcotráfico. Me parece que es lo más claro que tiene el presidente Noboa. Dice, vamos a pelear, vamos a dar la guerra. Los otros dicen no a la base de Manta. Todavía no tenemos, digamos, una definición con quienes van a luchar, con quienes van a trabajar eso. Entonces, sí hay una construcción, pero es por lo devastador que esté el país. No se puede tener un plan, yo diría, de desarrollo humano total como es el Ecuador. Eso, el que plantee eso nos miente. Estamos por terminar, Mauro, 30 segundos, por favor. Andrés, un plan de seguridad integral implica no solo balas y botas, no implica traer un mercenario. Eso no es un plan de política criminal, eso es engañarle al pueblo ecuatoriano, es pura demagogia. ¿Qué implica sobre este tema? Entre otras cosas, enfocar la prevención para evitar el cometimiento de delitos, luego ser reactivos para perseguir al delincuente, luego evitar la impunidad en las cortes. Esto tiene toda una cadena de elementos. Depurar Policía Nacional, Fuerzas Armadas, depurar el sistema de justicia. Esto implica adquirir y contratar infraestructura y tecnología para equipar a nuestra fuerza pública. Y algo fundamental, implica ejecutar políticas sociales, educación, salud, salario digno. Tengo que cortar, el tiempo se nos ha terminado.
muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias también a nuestra audiencia. Felicidades, Ecuador. El próximo domingo nos vemos en un programa especial para conocer los resultados y tener información de lo que ha ocurrido con la voluntad popular en las urnas. Felicidades.